Hoy vamos a meternos de lleno en una de las máquinas más milagrosas y complejas que existen, el cuerpo humano. Pero ojo, no vamos a hablar de su fuerza, sino de algo mucho más interesante, su silencio. Vamos a desentrañar esa increíble capacidad que tiene para aguantar, para resistir el daño, y por qué esa resistencia tiene un costo oculto, un precio que muy a menudo se paga demasiado tarde. Y esta es la pregunta del millón, ¿o no? Todos conocemos a alguien o quizás hemos sido esa persona que durante años, incluso décadas, tiene hábitos que desafían toda lógica. Y sin embargo parece que no pasa nada, que todo funciona bien. ¿Acaso el cuerpo es inmortal? ¿Es inmune? ¿O será que hay algo mucho más complejo pasando por debajo de la superficie sin que nos demos cuenta? Y aquí está el kit de la cuestión. Que el cuerpo no muestre síntomas no significa que esté de acuerdo con lo que está pasando, para nada. Su silencio es en realidad una batalla constante, un esfuerzo titánico por mantener el equilibrio y simplemente sobrevivir un día más. No es que el daño no le afecte, es que es un verdadero maestro de la adaptación hasta que deja de serlo. A ver, para entender por qué aguantamos tanto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero uno muy, muy largo. Nuestra biología no se diseñó para el siglo XXI, con sus supermercados y su comida a domicilio. Fue forjada en un mundo de escasez, de peligro constante. Y eso precisamente nos dio una especie de superpoderes que hoy pueden volverse en nuestra contra. Aquí es donde se pone interesante la cosa. El cuerpo de nuestros ancestros estaba programado para una misión principal: sobrevivir a la escasez. Cada caloría contaba. Ahora, nosotros vivimos en el extremo opuesto. Nuestro desafío es sobrevivir a la abundancia. O sea, tenemos un software biológico de la edad de piedra corriendo en el hardware de un mundo ultramoderno. ¿Qué podría salir mal? Y fíjense en estas herramientas de supervivencia que nos dejó la evolución. Nos dio sistemas de respaldo. Por ejemplo, 2 riñones. Pura redundancia, por si uno falla. Nos dio un hígado con una capacidad de regeneración masiva, casi como de superhéroe, capaz de recuperarse de daños increíbles. Y algo clave para todo esto, nos hizo máquinas ultra eficientes para almacenar energía, o sea, grasa, para los tiempos de vacas flacas. Y todo esto opera bajo una regla de oro, una directiva principal llamada homeostasis. ¿Y qué significa esto? En simple significa sobrevive por ahora. Por ejemplo, si alguien come una cantidad enorme de azúcar, el cuerpo no se pone a pensar en la diabetes en 20 años. No, su única obsesión, su única prioridad es sacar ese exceso de azúcar de la sangre ya, bombeando insulina como si no hubiera un mañana. Es una estrategia de sobrevive hoy, paga la cuenta después. Bueno, ¿y cómo funciona esta estrategia de patear la lata para adelante? Por años, a veces décadas, el cuerpo despliega un increíble escudo metabólico. Es una maravilla de la ingeniería biológica que oculta la deuda que se está acumulando. Es un periodo de gracia que nos da una falsa y muy peligrosa sensación de invulnerabilidad. Y el protagonista de este escudo, el héroe de esta historia silenciosa, es sin lugar a dudas el hígado. Pensemos en esto por un momento. Más de 500 funciones vitales. ¡500! Es nuestra planta de tratamiento de residuos, la fábrica de energía y el centro de logística, todo en un solo órgano. Su capacidad de trabajo es sencillamente asombrosa. De ahí que se le conozca como el gran mártir. Porque por años y años está ahí, en silencio, procesando alcohol, fructosa, medicamentos, toxinas, todo lo que le echemos sin decir ni pío. Se regenera, se adapta y sigue trabajando, sacrificándose para mantener el equilibrio de todo el sistema. Y aquí viene otro de sus trucos, que es realmente ingenioso. Cuando el cuerpo se ve inundado de energía tóxica, como el azúcar que no puede usar, hace una maniobra de emergencia. La empaqueta rápidamente como grasa y la esconde. Al principio, la guarda en lugares seguros, lejos de los órganos vitales. Es como barrer toda la basura debajo de la alfombra. Una solución brillante para el momento, pero con consecuencias terribles a largo plazo. Pero como toda deuda, como todo crédito, llega un momento en que se acaba. Los sistemas de respaldo se agotan, el escudo se empieza a agrietar y esa deuda biológica, acumulada silenciosamente durante años, finalmente vence. Y aquí es donde la historia da un giro dramático. Miren esta gráfica porque lo dice todo. Vean esa reserva funcional, la barra alta de la juventud. Parece infinita, ¿verdad? Se mantiene fuerte por mucho tiempo, dándonos esa falsa sensación de que no pasa nada. Pero fíjense bien, no es una caída suave, para nada. Es un acantilado. Una vez que se cruza un cierto umbral, el colapso, que es la barra de la derecha, es repentino, es picada. Entonces, ¿cuál es el primer interés que nos cobra el cuerpo por esa deuda?
se llama inflamación crónica. Al bombardearlo constantemente con alimentos ultraprocesados, el sistema inmune se pone en un estado de alerta roja permanente. Es como un fuego lento, silencioso, que va quemando por dentro, dañando arterias y tejidos día tras día. El siguiente cobro en la factura, la resistencia a la insulina. Es como si, después de años de gritarles con picos de azúcar, las células simplemente se taparan los oídos, se vuelven sordas. El páncreas desesperado grita más fuerte, produciendo más y más insulina, pero ya nadie le hace caso. Y ese, amigos, es el camino directo a la diabetes tipo 2. Y el tercer gran costo, que es tremendo, es el envejecimiento acelerado, pero a nivel celular. Toxinas como el tabaco o el alcohol son como ladrones de tiempo. Van acortando los telómeros, que son como las puntitas de plástico de los cordones de los zapatos, pero para nuestro ADN. Básicamente es como tener un capital biológico para vivir 80 años y gastárselo todo en 40. Y para entender por qué algunas cosas modernas son tan dañinas, miremos el caso de las grasas trans. Paso 1. Entra al cuerpo esta molécula artificial, que no existe en la naturaleza. Paso 2. El cuerpo, con su sabiduría de millones de años, busca en su caja de herramientas y no encuentra nada para procesarla. Y paso 3, que es lo grave. Como no la puede romper, la integra a las membranas de las células, volviéndolas tiesas, rígidas, disfuncionales. Con el azúcar refinado la cosa es igual de siniestra. No es solo una caloría vacía. Es que literalmente secuestra el centro de recompensas del cerebro, el mismo sistema que activan las drogas. Y al hacer eso, anula por completo nuestras señales naturales de hambre y saciedad, creando un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión, una que es inevitable. Podemos mirar para otro lado, podemos vivir en esa ilusión de que no pasa nada, pero la biología tiene una memoria de elefante. La factura, tarde o temprano, siempre llega. El cuerpo simplemente no olvida. Y esta frase creo resume perfectamente la idea más importante de todas. La ausencia de dolor o de un diagnóstico no significa ausencia de daño. El problema es que el daño se acumula en silencio, y cuando la factura finalmente llega, no viene sola, viene con intereses compuestos. Al final, la mejor estrategia nos la da la sabiduría popular. El cuerpo siempre nos envía pequeñas señales, susurros, un cansancio que no se va, una mala digestión, esa niebla mental. La clave es aprender a escuchar esos susurros a tiempo, para no tener que vernos forzados a escuchar los gritos de una enfermedad. Así que cerramos con esta pregunta, una para la reflexión. No se trata de buscar la perfección, para nada, sino de un cambio de mentalidad. ¿Estamos tratando nuestro cuerpo como el único hogar que tendremos en la vida, o más bien como un basurero para un placer de 5 minutos? La respuesta a esa pregunta al final define nuestro futuro.